si leyéramos todos los demás versículos anteriores, lo irritaron y había decidido Dios en muchas ocasiones destruir al pueblo porque lo irritaron muchas veces. Pero Moisés intercedía delante de Dios por el pueblo y Dios calmaba su ira cuando Moisés intercedía. Es por eso que Dios nos tiene a la iglesia para orar, para pedirle por aquellos que a lo mejor irritan a Dios. Y la iglesia es la que está para orar, interceder por la nación, por el pueblo, aún por la iglesia, por aquellos que a lo mejor están irritando a Dios. Para eso es la iglesia, para orar, interceder por aquellos que a lo mejor Dios tiene planeado pues derramar su ira sobre ellos. Y eso era lo que hacía Moisés, intercedía por su pueblo. Vamos a hablar de la heredad, porque dice el versículo 26 y el versículo 29, habla Moisés que el pueblo de Israel es la heredad de Dios. Dice, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa, a tu heredad. Una heredad es algo en que se ha estado trabajando por mucho tiempo. Puede ser una propiedad o puede ser un negocio. Esa es una heredad. Una persona que tiene algo donde siempre ha estado trabajando toda su vida, esa es la heredad, y esa heredad se la va a dejar a sus hijos, a sus descendientes. Pues Israel era la heredad de Dios, porque desde Abraham y Jacob, desde que estuvieron en Egipto y los sacó de Egipto, Dios estuvo con ellos, trabajando, tratando con ellos. Por eso le llama la heredad, porque Dios es algo con que se esmera y se le dedica tiempo. Eso es una heredad. Y Dios le dedicó tiempo a su pueblo. 40 años le dedicó. Israel, según estos versículos, es heredad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dedicó todo su tiempo a su pueblo, día y noche. Lo estuvo guardando por ese desierto por 40 años, soportando sus quejas, con paciencia, perdonando sus maldades. Si usted lee todo lo que es Deuteronomio, Números, usted se va a dar cuenta que irritaban a Dios. Y Moisés intercedía. Dios trataba con su pueblo, los perdonaba. Había unos que perecían cuando se rebelaban contra Dios. Y Dios intervenía con su ira, pero Moisés también intervenía diciéndole a Dios, cálmate y no destruyas a tu pueblo. Es tu heredad. Y aún ahora con su iglesia, nosotros como el Israel, su pueblo, sigue teniendo paciencia día con día. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 15:5 lo llama el Dios de la paciencia. Así como Dios le tenía paciencia a su pueblo, así Dios sigue teniendo paciencia con su iglesia. O sea que ya ahorita no hay judío ni griego, y ahorita todos en Cristo Jesús somos uno, somos la iglesia. Todo el judío que se convierte a Cristo, que acepta a Cristo, viene a ser iglesia, viene a ser el cuerpo de Cristo. Y así nosotros también los gentiles, todo aquel que se convierte a Cristo, todo aquel que deja la vanidad de la vida, el pecado, la maldad, y viene en arrepentimiento y acepta a Jesucristo, acepta servirle, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y venimos a ser su heredad también. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Vamos a leer ahí versículo 5 del capítulo 15 de Romanos. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, el Dios de la paciencia. Dios nos ha tenido paciencia. Tiene 2000 años tratando con la iglesia. Y eso es paciencia, hermanos. Con Israel trató 40 años, pero con la iglesia, desde que Jesucristo ascendió al cielo, allí nació la iglesia en el Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto, y allí nació la iglesia, y desde entonces, desde hace 2000 años, Dios ha tenido paciencia con la iglesia.
porque es su heredad. Dios ha invertido tiempo en nosotros, en la iglesia. Entonces somos su heredad. Según esos versículos, para Israel era su heredad, pero nosotros somos ahora su heredad. En el Salmo 33:12 también habla del pueblo de Israel como la heredad para sí. Vamos a Salmos 33:12. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí mismo. Israel, su heredad, Dios lo escogió. Y dice que es bienaventurada la nación. Aunque hayan sido rebeldes, aunque hayan sido que no se sometían a Dios, pero son bienaventurados porque Dios los escogió. En una ocasión les dijo, no es porque ustedes sean especiales. Ustedes eran una nación insignificante, pero a Dios le plació escogerlos. Y de ahí vino el pueblo escogido de Israel, desde que llamó a Abraham y todos sus descendientes. O sea que a Dios le plació escoger a Abraham y a toda su descendencia, pero no porque hayan sido especiales, sino simplemente porque a Dios le plació. Así también a nosotros, cada uno de nosotros, Dios nos escogió, no porque hayamos sido especiales, sino porque Dios ya tenía un propósito con cada uno de nosotros. Así como todos aquellos que van a venir después de nosotros algún día, que Dios tenga misericordia y los rescate. No es que uno sea especial, sino que venimos a ser especiales cuando nosotros decidimos buscarlo y humillarnos delante de Dios y servirle. Venimos a ser especiales hasta que venimos a Cristo, pero antes no éramos nada. Dios nos hizo especiales porque Él pagó un precio por nosotros y nos compró con el sacrificio en la cruz. Y también ahora nosotros, la iglesia, Cristo, la iglesia de Cristo, Dios nos ha comprado. Como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Acuérdense que todos nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos apartados de Dios. Pero el Señor pagó un precio, Jesucristo pagó un precio, y Dios en realidad nos vino a hacer de Él, propiedad de Él. Venimos a ser su heredad. Dice, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Dios nos compró, en otras palabras, le costó a Dios la sangre de Cristo, la vida de Cristo, para que nosotros seamos de Él ahora. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotros somos de Dios, somos su heredad, Dios nos compró, ahora nosotros tenemos que glorificar a Dios día con día. Con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio, sirviéndole a Dios de todo corazón, ya que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos compró. Éramos de otro antes, éramos de Satanás, estábamos en sus manos, hacíamos su voluntad. Pero Dios nos compró dando a su Hijo en la cruz, con su sangre, con el sacrificio, y ahora somos de Dios. No somos de Satanás ya más, porque nos hemos humillado delante de Dios y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y ahora ya somos de Él, ya no somos de otro. ¿Cuántos están contentos porque le pertenecen a Dios? Son su heredad. Vamos también a Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13, donde también habla allí que somos de Dios. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. El 12, perdón. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos separados de Dios, estábamos lejos de Dios, pero Jesucristo nos acercó al Padre por su sacrificio. Cuando escuchamos del Evangelio, de la palabra de Dios que alguien nos predicó, nos acercamos a Dios, escuchamos su palabra, lo aceptamos como nuestro Salvador y ahora somos ya cercanos a Dios. Ya no somos del diablo, como dije hace un momento, sino que ahora Jesucristo nos acercó al Padre y ahora somos propiedad de Dios.
Ya no le pertenecemos al enemigo no más. Colosenses 2, del 13 al 14 también. Escogí esos versículos para que usted vea quiénes somos en Cristo Jesús ya. Ya no somos del enemigo, ahora somos de Dios. Pertenecemos a Dios, somos su heredad. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes había un acta en la cual decía que nosotros éramos del diablo, porque desde que Adán pecó, todo mundo cayó en pecado. Y todos los que descendemos de Adán venimos del pecado de Adán. Pero en Cristo Jesús, ahí termina la maldición. En Cristo Jesús venimos a ser hijos de Dios y ya el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. Ya el diablo no nos puede tocar. Ya el diablo no puede hacer con nosotros lo que quiere, porque ahora somos propiedad de Dios, somos su heredad. Y Él nos guarda y Él nos protege. Él tiene ángeles que nos protegen. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y ahora somos de Dios, somos su heredad. Así es que no hay que temer. No tenemos que andar con temor, porque Dios nos protege, porque somos su heredad. Cuando alguien tiene una heredad, la cuida, la guarda, la protege, porque es su heredad. Así somos nosotros para Dios, su heredad. Y Él tiene el cuidado de protegernos, de guardarnos, porque un día quiere que estemos allá con Él, como su heredad. Qué privilegio tenemos los cristianos, ¿verdad? Si nosotros, la iglesia, hemos sido comprados por Dios, quiere decir que somos propiedad de Él. Somos su heredad, y así como de Él, ya el diablo no nos puede tocar. Al menos que le demos cabida al diablo, al pecado. Pero si pecamos, debemos de arrepentirnos. Somos de Dios y ya no le pertenecemos al diablo, pero sabemos que estamos en esta carne y podemos algún día caer en pecado, porque la carne es traicionera. Y podemos algún día caer en pecado, pero también si pecamos, el diablo, digamos que tiene cabida en nosotros, tiene autoridad en nosotros cuando caemos en un pecado. Pero también tenemos un abogado. O sea que Dios no nos ha desamparado. Aun si pecaremos, tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Una cosa es que caigamos en un pecado, en una tentación, y otra cosa es que nos guste pecar. Son dos cosas diferentes. Como somos la iglesia de Cristo, como somos de Dios, somos de propiedad de Dios, ya no queremos pecar. Ya no queremos engañar a Dios, ya no queremos ofender a Dios. Pero si por alguna razón caemos en pecado, porque la carne nos engañe o por cualquier situación de nuestra vida, que nos descuidemos y caigamos en pecado, todavía tenemos un abogado que intercede por nosotros y nos limpia de todo pecado. Lo que hayamos hecho, Dios nos limpia, pero hay que arrepentirnos y hay que pedirle perdón a Dios, y Dios nos limpia y volvemos otra vez a hacer lo mismo que antes, su propiedad, su heredad. Por eso vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Por si a veces caemos en pecado, porque todavía podemos pecar siendo la iglesia de Cristo. No somos perfectos. Pero como dije hace ratito, una cosa es que caigamos en una tentación y otra cosa es que nos guste el pecado y que lo abracemos y que vivamos con el pecado todos los días. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que Él ha escrito estas palabras, esta carta, para que no pequemos. Dice, pero si alguno hubiere cometido pecado, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios cuando cae en pecado? Arrepentirse de todo corazón, pedirle perdón a Dios, y Dios lo limpia, el Señor lo limpia con su sangre, y vuelve otra vez a servirle, a vivir en santidad. Pero hay que arrepentirse de todo corazón. No hay que dejarlo a la ligera, como que no hay que ignorar el pecado. Si ofendemos a Dios con lo que hacemos, tenemos que pedirle perdón. No podemos ignorar lo que hacemos pensando que Dios no se da cuenta. Porque ahí está el problema. Hay personas que, como no viene juicio, piensan que Dios no se da cuenta de lo que están haciendo y lo siguen haciendo día con día y lo siguen cometiendo.
y llega un día donde ya no son sensibles al Espíritu Santo y ofenden a Dios todos los días con el pecado que siempre practican. Pero nos tiene que doler el pecado. A los hijos de Dios nos tiene que doler el pecado porque tenemos un Padre que es santo. Y dice su palabra que seamos santos como Él es santo. Entonces todo hijo de Dios le debe de doler pecar. Y tiene que arrepentirse cuando peca. Y allí el Señor viene y lo limpia cuando de todo corazón se ha arrepentido. Y vuelve a ser otra vez heredad de Dios, hijo de Dios, como siempre. La iglesia y Cristo, yo escribí aquí, la iglesia y Cristo es como la esposa y el esposo cuando se unen en matrimonio. Se prometen vivir el uno para el otro y prometen ser siempre fieles hasta que la muerte los separe. Así también la iglesia está comprometida con Cristo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. La iglesia está comprometida con Cristo, porque Él nos ha dado las arras de la herencia. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Estamos comprometidos con Dios y el Espíritu Santo es las arras, es como los anillos de compromiso. Hasta que lleguemos aquel día allá al cielo donde Él nos está esperando como la novia de Cristo que somos. Entonces estamos comprometidos con Cristo, le pertenecemos a Dios y estamos comprometidos con Cristo. La iglesia está comprometida con Cristo. Así también cuando hay un matrimonio, se prometen amor el uno al otro y ser fieles el uno al otro hasta que la muerte los separa. Así nosotros también, cuando venimos a Jesucristo, le prometemos a Dios servirle y no volver a hacer las cosas que antes hacíamos que agradaban al diablo y ofendíamos a Dios. Ahora tenemos que apartarnos para Dios, santificarnos para Dios, y todo lo que hagamos es para glorificar a Dios, porque tenemos un compromiso con Cristo, de que un día vamos a estar en las bodas del Cordero, y nosotros en la iglesia vamos a ser la novia. Entonces hay un compromiso para la iglesia. Y así como la iglesia se une a Cristo, ya la iglesia es de Cristo, y Él la sustenta y la cuida, como dice Efesios 5:29. Así como el esposo cuida a su esposa, así Cristo también cuida a su iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esos versículos anteriores están hablando del esposo a la esposa. Y dice que así como el esposo cuida a la esposa, Jesucristo cuida a la iglesia, como el esposo cuida a la esposa. Cuando se unen en matrimonio, un hombre y una mujer, está supuesto a que el esposo va a cuidar de la esposa. Ese es el orden, no la esposa del esposo. Aunque a veces se da, porque hay unos que son, ¿verdad?, bien dejados, que esperan que la esposa haga todo y ellos como bien dejados a que la esposa haga todo y ellos no quieren hacer nada de su cuenta, pero el orden es que el esposo tiene cuidado de la esposa y se preocupa para que a la esposa no le falte nada. Por eso dice que la sustenta y la cuida. Jesucristo sustenta y cuida a la iglesia, así como el esposo sustenta y cuida a su esposa. O sea que el matrimonio es tipo de la iglesia con Cristo. Vamos a hablar ahorita de la mujer para que vean que Dios tiene también puesto los ojos en la mujer. Porque se habla mucho de que Dios llama al hombre, ¿verdad? Y llamó a Adán, llamó a Abraham. Y Dios trata mucho con el hombre, pero la mujer tiene un lugar muy especial en Dios, en su corazón, cuando la mujer es una mujer también de Dios, prudente. Vamos a hablar de la prudencia. Vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 14. Esto es como un paréntesis donde voy a estar hablando de la mujer un ratito, para después volver otra vez a retomar lo que es la heredad y la herencia que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres,
mas de Jehová la mujer prudente. Me llamó mucho la atención este versículo. Dice ahí, porque yo estoy buscando lo que es la heredad, ¿verdad? Y la herencia. Dice que la casa y la riqueza son herencia de los padres, dando a entender que la casa que tiene un padre de familia y las riquezas que tiene un padre de familia son la herencia que le va a dejar a sus hijos. Si un día pasa algo conmigo, yo le voy a dejar mi casa a mis hijas. Bueno, no la pago, pero espero que después la pague el banco después, porque parece que si algo me pasa, la va a pagar el banco. Entonces, lo poquito que tenga en el banco, que no es mucho, casi nada, pues entonces son para las hijas. Yo tengo puras hijas, así es que va a ser para ellas. Y claro, primero para mi esposa, porque ella es la que, ¿verdad? Pero si algo pasara, ¿verdad? Con ella y yo, lo que tuviéramos nosotros es para los hijos. Por eso dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. En otras palabras, nosotros como padres estamos supuestos a tener heredades para nuestros hijos. Hay un versículo en Hebreos que dice que los padres atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Entonces, los hijos siempre van a ser beneficiados con la heredad de los padres todo el tiempo, porque los padres trabajan antes de que nazcan los niños. Ya los padres trabajan y hacen su patrimonio y tienen sus cosas, tienen lo que tienen. Entonces ya cuando los hijos crecen, son los beneficiarios de la heredad de los padres. Por eso dice ahí, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Pero me llamó la atención lo que sigue, que dice, mas de Jehová la mujer prudente. Y vamos a hablar de la mujer prudente, porque me llamó mucho la atención eso último del versículo. Mas de Jehová la mujer prudente. Como que Dios pone los ojos en la mujer que es prudente. Dios tiene un lugar especial para la mujer prudente. Y la mujer prudente, hablando de la prudencia, en realidad prudente, yo busqué, ¿verdad? ¿Qué quiere decir prudente? Prudente es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es una persona prudente, es una persona que cuida mucho lo que dice, cuida mucho lo que hace, siempre está preocupado de no cometer una falla, un error, ya sea con sus palabras o ya sea con sus actitudes o con sus hechos. Esa es una persona prudente. Una persona que no se deja llevar por la ira, no se deja llevar por los celos, no se deja llevar por la envidia, no se deja llevar por las obras de la carne. Esa es una persona prudente, ya sea hombre o sea mujer. Pero aquí me llama la atención porque está hablando de una mujer. Dice la mujer prudente, dice, mas la mujer prudente, mas de Jehová es la mujer prudente. Entonces las mujeres tienen que ser prudentes porque Dios tiene los ojos puestos en ellas. Y vamos a ver, ¿verdad?, ejemplos de la prudencia. Vamos a ver ejemplos de la prudencia. Aquí vamos a hablar de personas prudentes, más que nada hombres, pero al final va a hablar de mujeres, los versículos que tomé yo. Si vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, ahí va a hablar de David, que era un joven prudente. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Antes de esto, ya en los versículos anteriores dice que ya Samuel había ungido a David como rey porque ya había desechado a Esaú. Y Saúl estaba atormentado por un espíritu de parte de Dios que lo venía y lo atormentaba porque Dios se apartó de él. Y dice que el espíritu de Dios ya no estaba con él. Entonces él estaba atormentado por un espíritu de parte del diablo que Dios le mandó.
Y entonces le sugirieron que buscara a alguien que tocara algún instrumento para que ese espíritu que lo atormentaba se fuera de él, tan siquiera en ratos. Y entonces dijeron que había este muchacho, hijo de Isaí, que tocaba. Entonces sabemos que David era un salmista. Y ya estaba ungido, y ya lo había ungido Samuel. O sea que Dios estaba con él. Entonces, pero dice aquí las cualidades de este joven. Volvemos a leer las cualidades de este joven. Dice que, he aquí yo he visto a un joven de Isaí, de Belén, que sabe tocar, o sea, tenía el don de tocar, y era valiente. Otra cualidad, que era valiente, no era cobarde, y que era vigoroso, y era joven también. Dice, y hombre de guerra, o sea, que era hombre que no le temía a nada, y era prudente. Estamos hablando de la prudencia. Era prudente en sus palabras. Porque hay personas que son vigorosos, son guerreros, pero no son prudentes en las palabras. O sea que puede ser que tengan valentía y tengan valor y quieren hacer cosas con violencia, pero muchas de las veces la violencia tiene que ir acompañada de la prudencia. Porque si somos violentos, nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, podemos cometer torpezas y después nos podemos arrepentir. Pero este hombre, o sea, David, este joven, tenía todos esos atributos. Era valiente, era vigoroso, hombre de guerra, pero también era prudente en sus palabras, y además era hermoso, y Jehová estaba con él. O sea que tenía todas las cualidades de un joven, ¿verdad?, de Dios. Además de que Dios estaba con él, tenía todo lo demás, buenas cualidades. Entonces, era prudente en sus palabras. O sea que tenemos que ser prudentes con nuestras palabras, según ese versículo, porque podemos tener valor para hacer las cosas, pero también hay que tener prudencia para no cometer errores con nuestras palabras. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19, para seguir hablando de la prudencia. Proverbios 10, 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Sabemos que una persona que habla mucho puede pecar, porque habla mucho, le gusta mucho hablar, porque no piensa antes de hablar. Dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Uno tiene que saber qué es lo que uno va a hablar. Uno tiene que analizar bien la palabra que va uno a hablar antes de hablarla. Por eso los que predicamos aquí, o como yo, no sé yo, trato de hablar despacio, porque yo no quiero que me salga una palabra fuera de orden, que después diga, ¿para qué dije eso? Cuando uno está ante un público, ante una congregación, como en mi caso, tenemos que ser prudentes. Porque hay quienes hablan cada cosa y están en congregaciones grandes, y cuando yo los oigo digo, se oye feo. Aún dicen palabras obscenas en los mismos altares, porque no se fijan las palabras que dicen. Y tenemos que refrenar, como dice ahí, refrenar los labios de vez en cuando para no ofender con nuestras palabras. Entonces en las muchas palabras no falta pecado, dice ahí, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces yo le aconsejo, y Dios nos aconseja, que seamos prudentes al hablar, porque a veces hemos ofendido y a veces decimos, ¿para qué dije eso? Cuando ya nos dimos cuenta que ofendimos a alguien con nuestras palabras, o dijimos algo que nos trajo algún problema por no refrenar nuestros labios, y a veces tenemos que arrepentirnos de lo que decimos. Pero es mejor refrenar las palabras antes de cometer una torpeza con nuestros labios, y tenemos que ser prudentes. Así es que eso es para todos. También en Proverbios capítulo 12, versículos 16, habla de la prudencia. Proverbios 12, 16. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Dice que una persona necia al punto da a conocer su ira. Una persona que se enoja rápidamente
Rápidamente, en otras palabras, le da lugar a la ira. No es prudente. Un necio no es prudente, porque rápido se enoja. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Cuando a veces nos ofenden y quisiéramos contestar y responder a las ofensas y nos quedamos quietos, callados, somos prudentes. A mí me ha pasado muchas veces. He usado yo la prudencia, porque yo a veces quiero actuar como dice ahí, en una injuria, en algo, en una calumnia o algo que se me critica, y yo quiero contestar para atrás, sino mejor prefiero ser prudente, porque puede ser que mis palabras me hagan más daño a mí que a la otra persona. Entonces la prudencia es muy importante en un hijo de Dios. En cambio el necio rápidamente da a conocer su ira, porque se enoja rápidamente y no es prudente con sus palabras. Entonces tenemos que ser prudentes. Es como si nos hubiéramos salido del mensaje, pero ahorita lo vamos a volver a retomar, no se preocupe. Ahorita estamos hablando solamente de la prudencia, que es muy importante, ya que se mencionó en el capítulo 19 de Proverbios, versículo 14. Vamos también a capítulo 17, versículo 27 de Proverbios. (17:27) dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido. Dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. En otras palabras, es mejor hablar menos. Es mejor ser pocos de palabras, porque podemos ofender en tantas palabras, como dice el otro versículo. Dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Una persona que no habla mucho, que no habla muy rápido y muy golpeado, es una persona prudente y es de espíritu entendido. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé paciencia al hablar para no ofender y lo contrario, seamos prudentes. Para finalizar y cerrar ese paréntesis, vamos a Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 4. Allí todos conocen ese pasaje bíblico. Es de las vírgenes insensatas y de las prudentes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vemos aquí la diferencia de una persona insensata y una persona prudente. Las prudentes llenaron sus lámparas, pero también llevaron aceite para cuando se les acabara el aceite, volverlas a llenar. En cambio, las insensatas no les importó. Iban con sus lámparas, pero no llevaron aceite para cuando se les acabara. Esa es una persona insensata, una persona que no piensa las cosas. En cambio, las otras, las prudentes, se previnieron para cuando se les acabara el aceite. Esa es una persona prudente, una persona que piensa en el futuro, que piensa en el día de mañana, que no piensa solamente en el hoy, sino el día de mañana. Por ejemplo, una persona que le gusta ahorrar, que le gusta tener sus ahorros, es una persona prudente. Porque esa persona puede ser que el día de mañana tenga necesidades y ahí tiene sus ahorros. Pero si no somos prudentes, no lo gastamos todo en un día. Hay gente que no puede traer dinero en la bolsa porque parece que le pica y tiene que ir a gastarlo. No debe ser así. Hay que tener unos ahorros porque si no después nos pasa que tenemos que conseguir. Entonces, esa es una persona prudente. Una persona que piensa el día de mañana en los gastos que pueden venir. Son personas prudentes. Una cosa es ser prudente, otra cosa es ser tacaña también, porque hay quienes son tacaños que no quieren gastar nada y eso también es otro extremo. Pero si se puede ahorrar, eso es prudencia. Si se pueden tener ahorros, eso es ser prudente. Entonces tenemos que aprender de la prudencia, no pensar en hoy, sino pensar en el mañana. Eso es ser prudente. Y eso lo necesitamos todos, hermanos.
la prudencia en esa área. Vemos ahí lo que es ser prudente en esos versículos que acabamos de leer. Entonces los pasajes bíblicos hablando de que Dios tiene sus ojos puestos en la mujer prudente. Pero claro, aquí abarcó hasta nosotros. En realidad todo lo que acabamos de leer es para todos. La prudencia es para todos. Bueno, cerramos ese paréntesis allí, ya que hablamos de la prudencia. Volvamos al tema de la heredad. Hemos estado diciendo que somos herencia de Dios y esto es verdad, de acuerdo a lo que hemos aprendido en los pasajes que hemos leído anteriormente. Somos heredad de Dios, pero ahora vamos a aprender de que somos herederos de Dios. Por eso yo le puse al tema herederos y heredad de Dios, porque somos heredad de Dios, ya que Él nos escogió, pero también somos herederos de lo que Él tiene, de su reino. Entonces ahora vamos a estar hablando al final, en estos minutos que me quedan, de la herencia que Dios tiene para nosotros, de que somos herederos de lo que Dios tiene. Vamos primeramente a Efesios capítulo 1, versículo 11. Para que usted vea que somos herederos de lo que Dios tiene para nosotros. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice que en Él tenemos herencia. O sea que no estamos aquí solamente pasando a veces necesidades, sino que nuestra herencia está ahí en el cielo. La herencia que tenemos aquí, a lo mejor aquí podemos pasar hambres, desnudez, a veces necesidades, pero en el Señor somos ricos, porque Él tiene grandes riquezas para nosotros y algún día las vamos a disfrutar. Es como los hijos de algunos que tienen empresas, no a disfrutar la herencia que les dan hasta que muera esa persona. Así nosotros también cuando muramos o estemos allá en el Señor, allá con el Señor, allá vamos a disfrutar la herencia que Dios tiene para nosotros. Pero ya es segura la herencia. Lo que tenemos que seguir perseverando como hijos de Dios hasta que lleguemos allá al cielo y disfrutemos de su herencia. Vamos también allí a el mismo Efesios, pero el versículo 17 y 18 del mismo capítulo 1. Nos vamos al 17 y luego al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que Dios nos dé sabiduría. Dios nos da sabiduría por medio de su palabra de que vale la pena servir a Dios. Porque un día vamos a disfrutar de esa herencia que Él tiene reservada para nosotros. Por eso dice allí, Él os ha llamado a la herencia, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia que Dios tiene es para los santos, es para sus hijos, es para nosotros. Vamos ahora a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso hay que servirle a Dios con gozo. Amén. Dando gracias al Padre, dando gracias a Dios, ya que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos participantes de su herencia. Por eso tenemos que servirle a Dios de todo corazón, con gozo siempre, porque hay una herencia para nosotros, ya reservada. Capítulo 3, versículos 23 y 24, de ese mismo libro de Colosenses. 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor
recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Una recompensa de su herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Hay una recompensa para todos los que le servimos a Dios. Sigue hablando de la recompensa. Hebreos 10:34. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí está hablando el que escribió el hebreo, no se sabe quién es, el escritor se desconoce, pero se cree que es Pablo. Y dice que, hablando aquí a los hebreos, dice que el despojo de sus bienes recibiste, dice, con gozo, dice, porque de los presos también os compadecisteis. Está hablando de que cuando se convirtieron a Cristo, aún se despojaron de sus pertenencias y de sus bienes por los presos, dando a entender que agarraban a los cristianos y los presaban, y a lo mejor pedían una recompensa, o pedían, una fianza para sacarlos de la cárcel, y los que se convertían tenían sus propiedades, tenían sus bienes, y los vendían, se despojaban de ellos para pagar la fianza de los presos. Acuérdense que eso siempre funciona así. Cuando presan a alguien aún porque está predicando el evangelio, porque no quieren que se predique y lo presan, le piden una fianza para sacarlo. Entonces dice que se despojaban de sus bienes, dice con gozo. Sufriste con gozo, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos se despojaban de sus bienes para rescatar a los que estaban en la cárcel presos a causa del evangelio, pero con gozo. Se despojaban de todo lo que tenían, porque había que sacarlos, ya que estaban en la cárcel los hermanos que agarraban y los presaban. Dice, pero con gozo. Así también. Dice, sabiendo que tenéis una herencia en vosotros, una perdurable herencia en los cielos. Pues todo lo que suframos aquí no se compara con lo que tenemos allá en el cielo. Es bueno despojarse de lo que uno tiene con gozo en la obra del Señor, pero que sea, como en este caso, por amor a los presos que había que sacar. Pero hay quienes despojan a la iglesia de lo poco que tienen y le van a dar cuentas a Dios. Porque allá en Colombia, en estos días pasados, voy a hablar un poquito de esto. Estaba viendo un video donde un pastor de una iglesia evangélica pentecostal les hizo creer a sus feligreses que ya Cristo iba a venir el día 28 de enero, allá en Colombia. Es una iglesia de Colombia. Y era una iglesia pequeña, o sea, es una iglesia grande, pero en la congregación donde era este pastor, creo que eran como unas 30 familias. Y dijo que Dios les había dicho que el 28 de enero iba a venir el Señor. Y les dijo, pónganse en ayuno, dice, todo este mes, o sea que todo el mes pasado estuvieron en ayuno. Dice, y vendan sus propiedades, dice, porque el Señor ya va a venir. Y vendieron sus propiedades, todo lo que tenían lo vendieron. Y se lo trajeron al pastor, como sucede siempre. Bueno, si el pastor sabía que ya para qué que se despojaran de todo lo que tenían, pues para qué el pastor quería el dinero que le traían. Pero pues son astutos. Y la iglesia bien creída. Y le trajeron todo lo que ellos vendieron al pastor y se desapareció. Llegó el día 28, no llegó el Señor, y los pobres feligreses ayunando todo ese mes y se quedaron ahorita sin nada. Porque vendieron lo que tenían, casas o propiedades, lo que hayan tenido lo vendieron. Y ahorita lo andan buscando, no saben dónde está. Anda huyendo el dichoso pastor con todo lo que le trajeron a estos feligreses. ¿Usted cree que eso es justo? Le va a dar cuentas a Dios, porque solamente los despojó. Aquí dice que ellos se despojaban de lo que tenían para rescatar a los presos, que por causa del evangelio los presaban, y con gozo porque sabían que tenían una herencia en los cielos.
Si es para la obra de Dios, está bien con gozo despojarse uno de sus cosas, pero no para hacer rica a otra persona que dice ser un siervo de Dios. No podemos dejarnos ya. Cuando usted escucha a alguien que dice, el Señor me reveló que el Señor va a venir para tal fecha, eso es un mentiroso, porque nadie sabe la fecha. Nadie sabe ni el día ni la hora cuando el Señor va a venir. Entonces, cuando usted está en YouTube y en redes sociales y escucha a un profeta que dice, el Señor viene para tal fecha, es un mentiroso, porque nadie sabe el día ni la hora. Inmediatamente diga, este es un mentiroso, porque este no sabe, ni Jesucristo sabía. Dice Jesucristo, ni el Hijo del Hombre sabe, solamente mi Padre es el que sabe. Entonces, ninguna profecía de cualquiera que dice que pone una fecha, no le crea, porque todo eso es un engaño para mantener a la gente cautiva con lo que ellos enseñan y estamos en tiempos peligrosos, hermano, donde no podemos dejarnos llevar por todo lo que hablan las personas allá en las redes sociales. Por eso usted métase en la Biblia, busque bien, escudriñe bien, para no ser engañado, porque hay muchos engañadores. Ya el apóstol Pablo y Pedro y el apóstol Judas también estuvieron hablando de todo esto, aquí está en la Biblia, que van a venir falsos para engañar a los escogidos. Así que no se deje engañar nunca de todos esos que usted escucha por ahí. Para terminar, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y ahí terminamos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia, dice ahí, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros allá en los cielos. Entonces vale la pena esforzarnos día con día, sirviéndole a Dios, sabiendo que hay una herencia que el Señor tiene para nosotros. Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es una herencia pura, santa, en la cual vamos a disfrutar por toda una eternidad cuando lleguemos allá. Y aquí, aunque suframos, aunque aquí padecemos necesidades, pero pensemos siempre en el galardón. Como Abraham, cuando dice que él vivía en tiendas aquí en la tierra, nunca tuvo una casa, nunca tuvo un hogar, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Así tiene que ser nuestra mirada, en la herencia que Dios tiene para nosotros allá en el cielo. Mientras tanto, aquí hay que ser prudentes. Mientras tanto, aquí hay que ser sabios y vivir una vida con sabiduría, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en esa herencia que Dios tiene para nosotros, porque somos herederos y somos heredad de Dios. Así es que no se canse de servir a Dios, porque un día vamos a disfrutar de esa herencia que Dios tiene para nosotros reservada allá en los cielos. Por lo pronto, sigamos sirviéndolo a Dios y seamos prudentes, como el consejo que Dios nos dio con los versículos, seamos prudentes, porque Dios tiene los ojos puestos en aquellos que son prudentes. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra? Pasen al altar y nos vamos en breve a descansar. Y que el Señor siga añadiendo más bendición a este mensaje, a su palabra. Y que el Señor nos siga tratando con nosotros en la noche, el día de mañana. Sigamos meditando en el mensaje, en su palabra. Y que el Señor siga añadiendo más bendición. Y así podamos, ¿verdad?, ser día con día, acercarnos más a Dios. Porque Él quiere que nos acerquemos cada día más a su presencia. Porque ahí es donde está la bendición, en su presencia. Gracias, Señor, gracias, Padre. Adoremos a Dios con este canto y nos retiramos a nuestros hogares. Gracias, Padre. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré.
Señor. Gracias, Señor. Que podamos siempre, Señor, reconocer que tú eres, Señor, que somos tu heredad, que no somos cualquier cosa, pero que también somos herederos, Señor, de tu reino. Tú tienes herencia para nosotros, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, Señor. Que nuestra mirada esté puesta en ese galardón siempre, Señor. Que no nos dejemos llevar por la vanidad de la vida, Señor, por el mundo, Señor, por las cosas, Señor, pasajeras, sino que nuestra mirada esté, Señor, allá en el cielo, cuando estemos allá, Padre. Porque todo lo que hay en este mundo es vanidad, Señor. Todo se acaba, Padre. Pero lo que es eterno y perdura para siempre es, Señor amado, las cosas de arriba, como dice tu palabra. Que busquemos primero las cosas de arriba, Señor. Lo que tú tienes, Señor, ese reino, Señor. Que todo lo que tú tienes allá, Señor, algún día, Señor, vamos a disfrutar de todo lo que tú tienes allá. Que podamos entender, Señor, tu palabra tal y como está escrita, Señor. Vale la pena, Señor, servirte, Señor. Vale la pena, Señor. Hay galardón para aquel que se esfuerza, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, síguenos ayudando, Padre. Llévanos a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos en el camino. Y da descanso, Señor, a nuestro cuerpo en la noche mientras dormimos. Que tú, Señor, nos des descanso el día de mañana, que nos levantemos fortalecidos para un día más, Padre. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Estaremos aquí el viernes a las 7:30 y el domingo a las 5. Dios les bendiga.